época era el Congreso Nacional, cuando estaba don Ramiro Rivera. Actualmente llamamos acá a nuestro Parlamento, Asamblea Nacional. En todo caso, es un gusto enorme saludarlo, doctor, y consultarle o pedirle una lectura respecto pues a esta situación que en el marco político vive nuestro país. Estamos transitando ya este mes de marzo, el próximo mes de abril tenemos esta consulta popular y referéndum, temas de gran importancia que se van a abordar, pero de alguna manera también la política ecuatoriana está bastante afectada por todos los cuestionamientos que se hacen, porque desde las organizaciones políticas se ve que no hay ese compromiso patrio que en el pasado pues precisamente identificaba a las organizaciones, a los partidos y a los movimientos. Ahora más bien como que esas parcelas de poder que se llaman los partidos y movimientos básicamente sirven para satisfacer sean los egos, las vanidades o los intereses particulares de los altos dirigentes y pare de contar. El país como que importa poco. Qué gusto enorme. Le saluda Alberto Quintana. Muchísimas gracias, Alberto. Su descripción es nítida, clarísima y, por cierto, dolorosa. Igual saludos a Mauricio y a Leonidas que los veo en la pantalla. Saludos, doctor. Con frecuencia suelo decir que la pobreza o la indigencia social en la que vive la mayoría de los ecuatorianos se trasladó a la política. Y entonces nuestra política es pobre, indigente, baja, de malas entrañas, con ausencia de generosidad, de visión de país. No tenemos un sistema de partidos y no tenemos un sistema político ni sistema electoral. Hemos heredado una constitución que fue hecha a la talla y medida de un caudillo que quiso perennizarse en el poder. Y con esa estructura diseñada para el autoritarismo, Ecuador no tendrá futuro. Sin embargo, yo creo que hay que reconocer, y hoy mismo pensaba y me decía, si no fuese, si Daniel Noboa no declaraba el conflicto armado interno y sin la acción firme, valiente de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía del Ecuador, Ecuador este momento se parecería a Haití, un proyecto de un Estado fallido, tomado por las mafias, por las pandillas, por los terroristas, por el delito y por los malos. En la vida creo que es necesario reconocer lo positivo. En 3 meses, el presidente ha evidenciado un combate frontal a estos grupos. No hay día en que no aparezca un operativo de una casa donde encuentren dinamita, pistolas, droga, caletas, fusiles y todos los explosivos posibles. La intervención de nuestros militares ha demostrado que las cárceles han sido una especie de, yo diría, de fortalezas, de hoteles, de hosterías, de albergues, donde los delincuentes tenían piscinas, discotecas, karaokes, arsenales, con la complicidad de malos abogados, de las muñecas de la mafia, de políticos vergonzantes que pudren la política nacional. Eso es lo que sucede. El presidente ha convocado a una consulta popular y por ahí escucho voces de quienes en el 2011 nos embancaron en una consulta popular diciendo que era importantísimo la pelea de gallos, que era de trascendencia histórica los toros, que era importantísimo los casinos, cuando la intencionalidad era meter las garras en la justicia y esa justicia sigue podrida porque podrida nació. Acuérdense ustedes que una de las tesoreras del caudillo que está escondido en Bélgica
le pasaba la lista de los escogibles para magistrados y destacaba y decía, estos son leales, pero eran mediocres, desconocidos y opacos. Ahora, hecha Y gente distinguida fue excluida porque no eran confiables al caudillo. Hecha esta descripción, ¿no? A veces yo pienso que como que no terminamos de dimensionar lo importante de tener un organismo electoral, ¿no? Un Consejo Nacional Electoral que no esté preocupado, por ejemplo, en también blindarse permanentemente en base a los nuevos eventos electorales. Con esto ya tengo blindaje, nadie me toca, me puedo prorrogar en funciones y vive el Ecuador. Pero aquí vemos que no hay esas reformas estructurales, ¿no? En materia electoral. Y seguimos con esos vicios del pasado que, por ejemplo, van imposibilitando también la participación de los independientes, de gente que no quiere estar bajo el dogal de ningún caudillo, que son los grandes dueños, ¿no? De la comarca partidaria, llámese partido o movimiento político, el que da y dictamina las órdenes vía WhatsApp o qué sé yo, ¿no? Pero en todo caso, justamente como le decía, como que no terminamos de dimensionar lo importante de que esa reforma se la haga con prontitud, porque ese es un punto de partida como para poder despegar como país. Bueno, el ordenamiento jurídico establece que no es posible una reforma electoral un año antes de un proceso electoral. Y quizá eso se justificaba, porque en el Ecuador en los últimos 40 años se han hecho alrededor de 30 reformas a la ley electoral. Está bien. Sin embargo, parte del andamiaje normativo y de la estructura autoritaria que nos dejó el correísmo es el código de la democracia. Y le voy a dar dos o tres cosas muy rápidas de las aberraciones que tiene. Cuando se inicia un proceso electoral, cualquier delincuente procesado por lo que sea, investigado por lo que sea, puede inscribir su candidatura y goza de inmunidad. ¿Se acuerda cuando Salcedo, el del reparto de los hospitales, quería ser candidato? ¿O un expresidente de la República también procesado quería ser candidato? Fíjese usted semejante bestiario, perdón, semejante estupidez. Segundo, quieren fomentar el fortalecimiento de los partidos y dicen, pueden aliarse 5 o 6. Entonces, hay un partido que tiene el 10% y los 5 son grupos inexistentes. Pero la ley le premia dándole a cada miembro de la alianza el mismo 10% para que siga sobreviviendo el enjambre de casi 280 organizaciones políticas, de las cuales gran parte de ellas son cualquier cosa, negocios de baratela, bazares donde se alquilan y se venden las candidaturas, cualquier cosa menos sistema de partidos. Y finalmente, llegan a la sinvergüencería de decir que cuando se declara iniciado un proceso electoral hasta proclamados los resultados, los miembros de las juntas electorales y del Consejo Nacional Electoral gozan de inmunidad. Terrible. Y entonces demoran elecciones y por ahí pasó un problemita, digo usted, en la parroquia de Calacalí. Dicen nuevo proceso electoral y están más de 6 años. Lamentablemente, lo tengo que decir, en el Consejo Nacional Electoral reina la opacidad, la ausencia de transparencia. Y hay una sola vocal que por su honestidad y por su frontalidad se llama María Elena Nájera. Es excluida absolutamente de todos. Permítame, Y ahí doctor, está. permítame, doctor, justamente Leonidas Castro está con otras inquietudes también para nuestro invitado, el doctor Ramiro Rivera. Gracias, Alberto. Doctor Rivera, lo escuchaba atentamente y un poco también lo que se habla en estos tiempos es el tema de la corrupción. Muy bien, digamos que se cuestiona a un grupo político, el correísmo, durante los 10 años,
que hicieron, la corruptela de la función judicial, lo que escogieron, las consultas que llevaron a la gente para su metida de mano a la justicia. Okay, listo, eso quedó allí. Pero pasa que vienen los políticos del otro lado, de la otra tendencia, digamos que del péndulo democrático, y resulta que sigue la corrupción, pues, doctor Rivera. Y la pregunta es, entonces, ¿a quién elegimos? ¿A quién escogemos? Si los anteriores fueron malos y vienen los nuevos y seguimos en lo mismo. ¿Cuál es la solución? ¿Hasta cuándo los ecuatorianos aguantamos que se roben la plata, nos suban los impuestos y nos hagan pagar más para que se sigan robando la plata, doctor Rivera? ¿Cuándo le ponemos el cascabel al gato de los políticos ladrones? Es verdad lo que usted dice, Leonidas. Es como decir, ustedes son más ladrones que yo. O decir, este es un ladrón, pero es mi ladrón. Y el otro dice, sí, este es ladrón, pero es mi ladrón. O no lo conozco, o no respondo por él. Es la trama de disfraz. Es la fiesta de las caretas y de las simulaciones. Y es la lógica de la complicidad compartida. Porque la corrupción en efecto es tan antigua como antigua es la historia de la humanidad. Pero si hay algún país, lamentablemente el nuestro, que ha caído en el fondo de la podredumbre, donde la honestidad es sinónimo de ser pendejo y el corrupto es sinónimo de ser inteligente y sapo vivo. Allá en 1600, me parece, 1669, John Locke, uno de los grandes filósofos que ha tenido la historia de la democracia, que corresponde a él desde el medioevo, decía que quienes infringían la ley o violaban las reglas y la ley natural y caían en corrupción debían ser denominadas bestias salvajes. Y tengo que admitir que lamentablemente, no todos por cierto, en los partidos, en la justicia, en los movimientos, en la sociedad, arriba, abajo y en el medio, hay mucha gente salvaje, que no tienen valores, que la ética está fuera de sus cánones, que el servicio no es para servir al país, sino para servirse a sí mismo. Una sociedad empobrecida y podrida. Se necesitará décadas, generaciones que traigan una nueva cultura donde uno tenga que respetar las normas y no hacer las cosas prohibidas aunque nadie nos vea. A esas, quizá algún día lleguemos a ese estado de la situación, pero el cáncer que vivimos los ecuatorianos, lo que ha denominado la fiscal metástasis, cuando la sociedad está en un proceso de putrefacción total y al borde del colapso y de la muerte, eso es lo que hemos visto con vergüenza. Metástasis y la purga pone al desnudo la debilidad de un país dominado por las mafias, los criminales, los terroristas, las organizaciones mafiosas y la economía delictiva. Solo advertir que en el Ecuador la economía criminal mueve más de 10.000 millones de dólares al año, es decir, casi un tercio del presupuesto general del Estado, implica que los malos tienen demasiado dinero como para comprar demasiada complicidad e impunidad. Doctor Rivera, y en esas condiciones que usted nos señala, que seguimos, que continuamos, le pregunto, ¿cree que usted que en este año electoral, que se vienen unas elecciones presidenciales para un periodo de 4 años, ahora sí ya para un tiempo, digamos que algo más prudente para que un mandatario pueda gobernar y no lo temporal que está el presidente Daniel Noboa, hay las expectativas y las esperanzas de que esa purga sea para todos, no solamente para unos cuantos, unos poquitos? Porque el tema es que si vamos a purgar, pues que se purgue todo. La gente, ¿qué es lo que dice hoy en día en la calle? Que se vayan todos, que se vayan todos. ¿Habrá Bueno, posibilidades de hacerlo, doctor Rivera? acuérdese usted que en Argentina dijeron que se vayan todos después de Fernando de la Rúa y luego llegaron los peores, los Kirchner. En el 2006 en el Ecuador se dijo que se vayan todos y llegó una banda delictiva que nos gobernó 10 años.
Pienso que si la reforma de la justicia va a estar en manos de los políticos o de los legisladores, la justicia no cambiará porque el estado de cosas que impere en la justicia les es redituable y positivo. Será necesario la asistencia internacional, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Unión Europea, comisiones expertas para que puedan coadyuvar a una reforma profunda. Lo que sí es importante este momento es, primero, neutralizar a la criminalidad. Neutralizando la criminalidad, implementar políticas sociales, porque el joven se va al mundo delictivo porque no tiene cómo sobrevivir y esperar la recuperación del Ecuador. Yo espero que la consulta popular convocada por Daniel Noboa para el 21 de abril sea un éxito. Yo diría, ahora sí, sí, porque el presidente tiene la firmeza, tiene la credibilidad, ha tenido el sentido común para identificar el momento adecuado, el sentido de oportunidad, que lamentablemente el presidente Lazo nunca lo tuvo porque no estuvo bien rodeado. Y entonces ahora hay que decirle sí a esa consulta para darle mayor legitimidad y para que pueda seguir con mayores instrumentos la lucha contra el crimen organizado. Muy bien, doctor Ramiro Rivera, Mauricio Casa tiene más inquietudes para continuar con la entrevista. Adelante, Mauricio. Señor doctor Rivera, un gusto saludarlo. ¿Esa transformación del Estado como tal, cree usted que debería venir vía Asamblea Constituyente o es correr mucho riesgo y de repente implementar una constituyente que pueda salir peor el tiro, puede salir el tiro por la culata y nos va a venir mal? O en su defecto, tratar de buscar regresar a la constitución anterior como algunos analistas señalan. ¿Por dónde cree usted que debería implementarse esa demolición de lo que tenemos en la actualidad y refundar el país en buenos términos? Bueno, usted sabe que en derecho constitucional hay lo que se denomina las constituciones frágiles o flexibles y las constituciones rígidas. Las flexibles son aquellas que usted puede reformarlas sin mayor dificultad, con mayorías reforzadas, dos terceras partes, dos debates durante 2 años, como era la constitución del 98. El señor Correa nos dejó la constitución que más candados y mayor rigidez conozca el planeta. Ni siquiera la constitución de Pinochet tuvo tantos candados, porque la constitución de Pinochet tuvo varias reformas y con el presidente Ricardo Lagos en el año 2005 lograron reformar la casa y su integridad. Y cuando vino la extrema izquierda de violentismo, de las brisas de la revolución bolivariana Chile, para crear la segunda independencia y hacer una constitución parecida a la de Montecristi, el capital social, es decir, la población chilena, que sí tiene inteligencia, formación y sentido del bien común, los rechazó de manera tajante. Lo ideal, si hubiese racionalidad en la política ecuatoriana, sería tener por lo menos un grupo de expertos al más alto nivel, con la más alta calidad de probidad intelectual, que puedan hacer un borrador de los temas, que se debata con los partidos, con la ciudadanía, con los actores sociales, para proponernos ya sea una reforma integral o, por qué no, descartar en algún momento una nueva constituyente. Pero mientras el populismo correísta siga teniendo tanto enseguecido seguidor, no habrá salida posible para el Ecuador. Llevarlo a otro campo. Y esto es una coyuntura que ya la estamos viviendo y estamos próxima a vivirla quizás con algo más de intensidad. ¿Qué trato de decir con esto? No concibo la política sin analizar los temas de seguridad, porque evidentemente las autoridades que son los que manejan la política tienen a su cargo el tema de seguridad. Estamos viviendo un estado de excepción, con un estado de guerra interna, con un toque de queda que está por terminar dentro de pocos días, porque ya está la extensión de los 30 días máximo que le puede dar la Constitución,
y ya está corriendo ese plazo. Luego de eso, ¿qué, doctor? ¿Cree usted que pasará lo que vivimos antes de de estos estados de excepción? ¿O cree que sí tendrá el presidente Daniel Noboa las herramientas para combatirla con mayor firmeza, quizás no tanto en medio de este estado de conflicto interno como el que tenemos? Y el mundo criminal, las mafias, los carteles, las bandas y los grupos terroristas tuvieron más de 10 años de luna de miel con el régimen autoritario de Correa y 6 años de complacencia y de contemplación y de complicidad. Esta es, este es un conflicto armado interno que durará no un año ni dos, probablemente 5, 10 o 15 años, como pasó con Colombia. Por lo pronto, lo que tenemos que darle al presidente son los instrumentos jurídicos necesarios para que tenga menos dificultades en la lucha contra el crimen organizado. Y es en las preguntas del plebiscito y del referendo convocado por el presidente Daniel Noboa donde está el quid de la cuestión. ¿Por qué cree usted que los correístas dicen no es necesario la consulta popular? Es muy costosa. ¿Para qué van a gastar dinero? Pero sí gastaron dinero en una consulta sobre la pelea de gallos, ¿no? Y de toros. Ahora hay que ir a la consulta y apoyar, porque el narcotraficante se va a asustar cuando se apruebe la extradición. Mientras la extradición no se apruebe en el Ecuador, seguirán comprando fiscales, jueces, a través de la intermediación de las muñecas de la mafia, de algún periodismo digital y de muchos cómplices, porque el dinero compra mucho, porque no hay ser humano que no sea comprable, dice la filosofía. Entonces hay que darle al gobierno de Daniel Noboa ese instrumento. Hay que aprobar de manera positiva la consulta popular para que en el futuro pueda el Estado utilizar la fuerza coercitiva, respetando los derechos humanos obviamente, pero siendo implacable con los malos y con los despiadados. Esta es una guerra enormemente peligrosa, porque los malos tienen tanto más dinero que el Estado, tienen mejor tecnología que el Estado, mejores redes de complicidad con el Estado y también tienen alcahuetería dentro del Estado, como se ha reflejado en Metástasis y en el informe de la Purga. Por eso quiero saludar el trabajo mancomunado entre la fiscal, esta valiente mujer, Diana Salazar, que cuenta con el apoyo del presidente Noboa y la intervención fuerte y digna y decidida tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Doctor Rivera, muchísimas gracias, al menos de mi parte. No sé si en cabina Alberto tenga alguna otra inquietud. Muchísimas Ag- gracias de mi lado. Agradecerle, doctor Ramiro Rivera, un fuerte abrazo el agradecimiento, ¿no?, de todos quienes hacemos pues esta estación radial por la deferencia de siempre. Que esté muy bien. ¿Ah? El agradecimiento es mío porque es un honor ocupar este espacio para mí. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Gracias, doctor. Son las 18:27 avanzando ya, cayendo la noche en el puerto principal a lo